Gracias. Nuestra siguiente conferencia se titula Sectas y fenómeno religioso, convergencias y divergencias, a cargo del teólogo Luis Santamaría del Río. Él es secretario para España en Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, por sus siglas, director de la Biblioteca Centro de Documentación José María Bahamonde, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Ciencias de las Religiones. Un saludo a todos y encantado de participar en este encuentro virtual. Agradezco a sus organizadores que hayan contado conmigo y así dar un lugar a la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, a la que pertenezco. Sectas y fenómeno religioso, convergencias y divergencias. Con este título se podría hablar de muchas cosas, muchísimas. De hecho, terminar este ciclo de conferencias del primer Simposio Internacional de Redune con mi intervención le da al simposio quizás un cierto punto polémico, porque después de tantas vueltas que le hemos ido dando al tema con una perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar, centrándolo sobre todo en lo que supone un fenómeno de manipulación psicológica, volvemos a algo que según algunos se habría superado hace ya mucho tiempo, que es asociar las sectas al ámbito de la religión. Sin embargo, como pretendo demostrar con mi charla, no podemos entender del todo el mundo sectario si eliminamos de la ecuación el elemento religioso, o si lo prefieren el elemento espiritual, metafísico, de la construcción del sentido, etc. Para que no se pierdan, ya que tiendo a hablar rápido y quiero aprovechar el tiempo, el suyo y el mío, les resumo brevemente el esquema de esta intervención. En primer lugar, veremos algunos datos sociológicos para que los números sobre las creencias en el mundo actual nos ayuden a situarnos. Después, en segundo lugar, en el análisis más en profundidad, pasaremos a ver lo que son la secularización y la possecularidad como marco de nuestra sociedad, de nuestra cultura y del fenómeno sectario en nuestra sociedad y nuestra cultura. En tercer lugar, afrontaré lo que plantea concretamente el título: cuáles son las convergencias y las divergencias entre secta y religión, sectas y religiones. Y por último, una mirada a cuestiones jurídicas, pero no en el sentido en el que lo ha hecho anteriormente hoy mismo Carlos Bardavío, sino mirando lo que supone la legislación en materia de libertad religiosa para el fenómeno de las sectas. Bien, pues vamos ya a esa primera sección que he titulado Para situarnos en las estadísticas. ¿Hay estadísticas sobre sectas, al igual que las hay sobre religiones? Pues no, no las hay. A lo sumo, cálculos aproximados. Cuando decimos, por ejemplo, que en España hay unas 400.000 personas en sectas, o cuando hablamos en torno a un 1% de la población, todos estos números son, como digo, cálculos aproximados. Ni siquiera nos sirve lo que dicen los propios movimientos y ponernos a sumar secta por secta, ya que no son estadísticas verídicas y mucho menos objetivas o imparciales. Como sabemos, hay, por lo general, la mayor parte de los grupos, hay grupos que inflan sus cifras para aparentar ser lo que no son en realidad y sobre todo para el autobombo ante sus propios adeptos. Y hay otras que no quieren dar números para pasar lo más discretamente posible ante la sociedad, ante las autoridades, etc. ¿De qué estadísticas oficiales podemos echar mano entonces? Pues hay países que cuentan con un censo religioso, por lo que se podría calcular con una cierta precisión a qué instituciones religiosas pertenecen los ciudadanos, siempre que sea religión institucionalizada, siempre que pertenezcan a algún grupo concreto. Que claro, no todo el mundo que tiene una creencia pertenece a una agrupación. Y por cierto, estos censos religiosos nos dan datos muy interesantes que sirven para desenmascarar algunas sectas, cuya distancia entre los números que da la secta y los que arroja el censo es abismal. Estoy pensando, por ejemplo, en la Iglesia a la Luz del Mundo de México, entre lo que dice el censo oficial de la República Mexicana a lo que dice la propia secta, pues una distancia de varias cifras. En otros casos, como el caso español, en el que un censo de esas características
no se puede realizar por esa especial protección de la libertad religiosa y de conciencia que hay en el ordenamiento constitucional, podríamos acudir a las encuestas de opinión, donde también se plantea la cuestión de las creencias. Pongo el ejemplo de España. Con los datos más recientes en la mano, me refiero al barómetro del mes pasado, de junio de 2002, del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, los números son los siguientes. Bueno, voy a leerles directamente las respuestas a la pregunta número 26, que plantea: ¿cómo se define usted en materia religiosa? Y la pregunta se completa por parte del encuestador por 6 opciones de respuesta. Y estos son los números que resultan. Católico practicante, 18,1%. Católico no practicante, 39,1%, el doble. Creyente de otra religión, 2,3%. Agnóstico, y especifica, no niegan la existencia de Dios, pero tampoco la descartan, un 11,9%. Indiferente o no creyente, 11,8%. Ateo, y aclara, niegan la existencia de Dios, un 15,3%, y no contesta un 1,4% de los encuestados. A grandes rasgos, para resumir esto, podríamos decir que de cada 10 españoles, 6 se declaran creyentes, la inmensa mayoría católicos, y 4 están en el ámbito de la increencia. Aunque también hay que tener en cuenta que de los que se consideran creyentes, la frecuencia de su asistencia a oficios religiosos, que es lo que se pregunta en la cuestión siguiente, es nunca o casi nunca en el 53,3% de los casos. Nunca o casi nunca acuden a su templo, a su lugar de culto, fuera de las ocasiones que tengan una significación social. Podríamos mirar otros países y nos darían cifras diferentes en uno o en otro sentido, subiendo o bajando, pero lo que me interesa aquí es lo siguiente: ¿dónde están los miembros de las sectas? ¿Dónde está ese supuesto 1% de españoles adeptos? Una respuesta rápida y superficial y falsa, claro, sería: pues dentro del 2,3% de españoles que dicen ser creyentes de otra religión. Pues aquí estarían las otras religiones y también las sectas. Pero un repaso a los principales colectivos religiosos no católicos en el país, solamente si tenemos en cuenta a musulmanes, evangélicos y ortodoxos, nos ofrece un porcentaje mucho mayor que ese 2,3%. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Hemos de tener en cuenta que la autodefinición de los encuestados en materia religiosa depende de muchas variables, como ya está sobradamente estudiado por sociólogos y antropólogos fundamentalmente. Por ejemplo, un evangélico puede contestar tranquilamente y con conciencia de estar siendo sincero que no tiene religión, sino que es cristiano, ni siquiera se autoconsidera evangélico, protestante, cristiano. Sigue a Jesucristo y su pertenencia a un grupo humano no le importa lo más mínimo. De hecho, puede ser un evangélico muy antigrupal, antiinstitucional. Bueno, pues pensemos ahora, por ejemplo, en los miembros de las sectas. ¿Se autodefinirían como miembros de otra religión? En muchos casos está claro que no, porque consideran sus creencias y prácticas como autoconocimiento en algunos casos, sabiduría, filosofía, espiritualidad sin religión o distante de lo que se ha conocido siempre como religión, terapia o cualquier otra variante. O también dirán que no porque sencillamente se siguen considerando muchos católicos por cultura, por tradición, por valores, por identificación, pero a la vez forman parte de un grupo sectario. No son extraños casos así. Entonces, ¿tenemos que desistir de mirar a los números? ¿Nos tenemos que resignar a esa invisibilidad estadística del fenómeno sectario? Mi respuesta es no, por eso le estoy dedicando este tiempo primero de mi intervención, porque hay otros estudios cuantitativos que nos ayudan. Me refiero a las encuestas que tocan todo lo relativo a creencias y valores de los ciudadanos, que nos sirven, y nos sirven mucho.
Se hacen en muchos países, pero yo voy a acudir una vez más a la realidad española, que es mi ámbito de estudio. Siempre me han interesado especialmente los estudios llamados Jóvenes Españoles, que publica cada cierto tiempo, cada varios años, la Fundación Santa María. En su estudio del año 2010, cuando preguntaban a los jóvenes por su idea de Dios, un 41,2% definían a Dios como, y cito literalmente, fuerzas y energías en el universo que influyen en la vida. Es decir, de una forma totalmente impersonal y muy influida por la doctrina de la New Age, de la nueva era. Pero miren lo interesante de las respuestas a la cuestión de si creen que hay o podría haber algo de verdadero en horóscopos y astrología, 34,7%. Mancias, es decir, las diversas formas de adivinación, un 24,7%. Curanderos y sanación por poderes, 18,7%. Y comunicación con el más allá, la cifra más baja, un 14%. Esto es lo que hace 12 años creían los jóvenes españoles en estos temas. Y otro dato muy pero que muy significativo de este estudio es la creencia en la reencarnación entre los jóvenes españoles. Si en el año 2010 decían creer en la reencarnación un 19,8% frente al 18,8% que creían en la resurrección de los muertos, cuando se preguntó lo mismo en el año 2016, la creencia en la resurrección había descendido algo más de 2 puntos, mientras que la reencarnación se aupaba 7 puntos, hasta el 26,9%, es decir, más de la cuarta parte de la población joven. Obviamente esto no nos da cifras de pertenencia sectaria, pero son datos que nos permiten tomar el pulso a la sociedad, ver la impregnación y difusión de ciertas ideas y creencias que en muchas ocasiones son compartidas por las sectas y valorar cuál es el caldo de cultivo real para la captación potencial de los grupos sectarios. Claro que hay que tener en cuenta otros estudios, cruzar los datos, ver la evolución en el tiempo, las tendencias. Por eso cito aquí otros estudios sociológicos, esta vez de la llamada encuesta de la percepción social de la ciencia y la tecnología, que tiene carácter estatal. La realiza cada 2 años una fundación dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En su edición del año 2016 se preguntaba por la aceptación de ciertas cuestiones vinculadas a lo esotérico y encontramos que los españoles aceptan mucho o bastante, estoy uniendo las dos respuestas, la de mucho y la de bastante a la hora de hacer la suma, aceptan mucho o bastante que hay números y cosas que dan suerte, un 27,6% de la población, aceptan mucho o bastante los curanderos, un 22,9%, los fenómenos paranormales un 22,5% y el cumplimiento de los horóscopos, ojo, que se cumple lo que dicen los horóscopos, un 14,7% de la población. 2 años después, en el año 2018, ya no se preguntó por estas cosas a los españoles, pero sí se planteó una cuestión que nos interesa. ¿Qué fiabilidad otorgan a las pseudoterapias? Y miren, confían mucho o bastante en su utilidad para la salud y para el bienestar general, en la acupuntura un 32,8%, en la homeopatía un 25,4% y en el Reiki un 16,3%. Unas cifras que, según parece, han disminuido algo si hacemos caso a los resultados de la encuesta del mismo estudio en el año 2020, el último que se ha publicado, donde vemos que confían mucho o bastante en su utilidad para la salud y el bienestar general, en la homeopatía un 17,2% y en el Reiki un 11%. La acupuntura se ha caído de la lista, de la encuesta. ¿Por qué será? Y atención, cuanto mayor es el nivel de estudios, más crece la creencia en estas cosas. Porque estamos diciendo que se trata de creencia, por más que lo vistan de conocimiento racional. Por eso parece que me he salido del ámbito religioso al hablar de estas cosas, ¿verdad? Pseudoterapias, pero nada de eso, seguimos en el mismo campo.
Bueno, recapitulando para cerrar este apartado, ¿qué ventajas nos da conocer las estadísticas con lo aburridos y fríos que nos pueden parecer los números, sobre todo pues desde las ciencias humanas y sociales? Pues mirad, en primer lugar, el valor de situarnos ante la realidad sociológica, conociendo a grandes rasgos las identidades de la población en cuanto a lo religioso, las creencias, los valores. En segundo lugar, observar el desajuste estadístico entre creyentes y practicantes. En tercer lugar, percibir tendencias con el paso de los años, qué es lo que crece, qué es lo que se afianza, qué es lo que disminuye. Y en suma, reflejan datos muy interesantes, como digo, en cuanto a creencias y valores, más allá de las fronteras institucionales, las fronteras confesionales, de las confesiones religiosas, de manera que pueden servir para constatar la presencia de lo que llamamos a veces la espiritualidad holística, las creencias y prácticas esotéricas y mágicas, todo el ámbito de lo supersticioso, etc. Por otro lado, si esas son las ventajas, ¿cuáles son los inconvenientes que nos quedan con estos estudios? Pues la percepción que dan, centrada en clave de pertenencia, disensión de la confesión religiosa mayoritaria, el catolicismo, sin un reflejo correcto del pluralismo religioso de las sociedades contemporáneas. En segundo lugar, la ausencia de referentes claros para ubicar a los miembros de las sectas, como vengo diciendo desde el principio. En tercer lugar, la falta de herramientas de medida de creencias y valores que puedan poner en el mapa la New Age, algo tan difuso, tan difuminado. Y en suma, no nos sirven para un censo de las sectas, ya que muestran una realidad muy individual, siendo difícil poder determinar datos numéricos de población que pertenezca a grupos o movimientos determinados. No lo podemos sacar de aquí. Y así pasamos al segundo momento de esta conferencia. Teoría de la secularización y transformación de lo religioso en una sociedad post-secular. Empecemos por definir secularización, que tiene un campo semántico muy determinado, pero es cierto que se utiliza para definir varios conceptos distintos. Y voy a emplear una definición tradicional, además desde un punto de vista católico. El Diccionario Enciclopédico de Historia de la Iglesia define secularización así: en el marco del crecimiento del saber y de la progresiva desacralización de todos los ámbitos de la vida humana, cada vez más aspectos seculares fueron retirados de la esfera y de la influencia de la Iglesia. De la esfera de influencia de la Iglesia. Es decir, ¿qué significa secularizar? Hacer profano algo que antes era sagrado, sin esa noción peyorativa de la profanación. Aquí se trata simplemente de ir separando un montón de ámbitos de la sociedad, de la cultura, de la política, de la vida del ser humano, de su unión con lo religioso en lo que se llamaba tradicionalmente las sociedades indiferenciadas, ¿vale? Donde lo religioso lo impregnaba todo a nivel personal y a nivel social. ¿Cuál es el punto de partida para esto? Pues históricamente lo fijamos en el siglo XVIII con la Ilustración. Es como el fruto más desarrollado de la modernidad que había venido desde el Renacimiento. Bueno, pues con la Ilustración pues se llega a eso, por ejemplo, que Immanuel Kant, el filósofo germano, llamaba la religión dentro de los límites de la mera razón. ¿Vale? Sí, se acepta la religión, pero siempre que se atenga a unos criterios racionales, porque la razón es lo que se pone por encima de todo. Entonces hay que dejar atrás todo lo que suene a fabuloso, supersticioso, mitológico, etc. Esta es la secularización cultural y social, que da lugar después a una secularización de los bienes eclesiásticos, lo que en algunos países como España se ha llamado la desamortización, ¿vale? A la Iglesia institución, es decir, a la organización que detenta el monopolio de lo religioso en una sociedad concreta, como era la Iglesia Católica en España o en las Españas, pues las sucesivas desamortizaciones. Desamortizaciones, ¿por qué? Porque todas esas posesiones que pertenecen a la Iglesia se liberan de esa dependencia para que puedan ser de uso
público o al menos no eclesiástico. Se da en todos los ámbitos esa progresiva separación entre conocimiento y fe, entre Iglesia y Estado, y hay una búsqueda de la autonomía. Todo esto va desarrollándose y en el siglo XIX da lugar a una teorización. La secularización pasa de ser un hecho que se está llevando a cabo, que se está produciendo y es constatable, pasa a ser la secularización también una teoría o una serie de teorías. Y en una visión evolucionista de la historia, en una visión que habla del progreso, ¿no? como ese ascenso lineal y siempre hacia arriba del género humano, pues en esa visión se entiende que a mayor progreso del conocimiento humano, a mayor avance científico y tecnológico, a mayor educación, alfabetización, etcétera, etcétera, a mayor intercambio de conocimientos, mayor abandono de la religión, porque ya no nos hace falta para explicar un montón de cosas que nos explican las ciencias. ¿Cuál es la teorización más conocida de todas o la más impactante? El positivismo de Comte. Comte habla claramente de 3 etapas sucesivas en la historia humana. La primera dominada por la religión, la segunda en la que ya cobra importancia la filosofía, ese saber racional ajeno ya a creencias en seres espirituales, y en tercer lugar hay que dar un paso más y superar la filosofía, y la ciencia será la que lo domine y lo explique todo. Esto a grandes rasgos. Después vinieron pues otros autores, los que se han conocido a veces como los maestros de la sospecha. Estamos hablando de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche. Algunos incluso meten aquí a Freud, ¿no? Con su propuesta filosófica del psicoanálisis. Bueno, pues van poniendo en duda y van poniendo en crisis el papel que tenía la religión hasta este momento, ¿no? Hasta esta ilustración ya tardía y avanzada. Max Weber, por ejemplo, va a hablar del desencantamiento del mundo. Emil Durkheim, padre de la sociología, va a hablar de la evaporación del marco religioso tradicional y muchos de ellos al final lo que están diciendo es tarde o temprano la religión va a desaparecer. Menos Durkheim. Precisamente Durkheim, no porque sea amigo de lo religioso o sea alguien creyente, ¿no?, sino porque veía los valores de cohesión social, sobre todo, que tenía la religión para las sociedades. Bueno, pues más allá de un análisis interesante de la realidad desde la razón humana, lo que era anuncio del futuro próximo sufrió un rotundo fracaso. Es decir, análisis de la realidad, bien, pero esa perspectiva de futuro que hicieron todos estos autores, menos Durkheim, fracasó. Porque la profecía de la desaparición de la religión no se ha cumplido. Por un lado, siguen existiendo las religiones tradicionales, aquejadas de crisis importantes que viven desde esa modernidad, por supuesto, pero ahí están las religiones. Y por otro lado, se multiplican las alternativas. Por eso muchos han hablado no de una desaparición de la religión, por supuesto, sino de una metamorfosis de lo religioso, de una transformación de lo sagrado, de un retorno de los dioses, así en plural, etcétera, etcétera. Por eso, esto hace que hoy se hable de nuestro mundo como un mundo postsecular, posterior, más allá de lo secular, ¿no? Un concepto que ha divulgado, entre otros autores, el filósofo alemán Habermas, uno de los pensadores más destacados de nuestro tiempo, que en una conferencia en el año 2001 y tras una evolución progresiva de su propio pensamiento, Habermas considera una realidad legítima la presencia de las comunidades religiosas en las sociedades modernas, así que nada de su desaparición. No hay una desaparición real, ni hay un deseo de desaparición por parte de Habermas. Habermas que es ajeno al campo religioso, no es creyente, por supuesto, y es pues un representante, ¿no?, de la razón secular en la actualidad. Y esto de la sociedad postsecular, como resume el profesor Leonardo Rodríguez Dupla, es, cito textualmente, un rasgo distintivo de la sociedad postsecular. A la vez, la razón emancipadora, esa razón que se quiere emancipar, que se quiere independizar de lo religioso, de esa tutoría
que ha habido durante los siglos, repito, la razón emancipadora se vuelve consciente de sus límites, cae en la cuenta de que el proceso de secularización, dejado a su propia dinámica, tiende a provocar un vaciamiento normativo que amenaza con destruir los mejores logros de la modernidad. Para evitar que la secularización descarrile, es decir, ve la secularización como algo positivo, pero para evitar que descarrile víctima de su propio éxito, la razón ilustrada tiene que mostrarse dispuesta al aprendizaje, dispuesta a aprender de la religión, de las religiones en plural mejor. La tarea que hoy debe afrontar la razón secularizada en el marco de una sociedad postsecular consiste precisamente en intentar traducir a un lenguaje accesible a todos, creyentes y no creyentes, los contenidos normativos presentes en las religiones que todavía no han sido recibidos por la conciencia moderna. Hasta aquí la cita de Rodríguez Duplat. ¿Por qué me he detenido aquí y por qué he leído esta larga cita de carácter filosófico? Porque estoy convencido de que una de las razones fundamentales del nacimiento de muchas sectas y sobre todo lo que explica su permanencia en el tiempo, por burdas e irracionales que nos parezcan estas sectas a veces, es precisamente esa secularización forzada o forzosa que cuando es así se torna ideología y entonces ya no hablamos de secularización o secularidad, sino de secularismo de las sociedades contemporáneas. Por eso, el fenómeno sectario que vivimos es un fenómeno netamente contemporáneo, que por más que a veces queramos buscar paralelismos en otros momentos de la historia, sobre todo momentos de crisis, momentos de búsqueda personal y social, momentos en los que hay una decadencia de una cultura, de una sociedad, de su religión preponderante, es difícil establecer los paralelismos porque, repito, nos encontramos ante un fenómeno netamente contemporáneo, desde el siglo XIX para acá. Dicho de otra forma, ¿por qué tienen éxito las sectas? ¿Por qué llegan a encontrar en los corazones de las personas un hueco grande en el que colarse y quedarse? Muchos factores se han explicado en las conferencias de mis compañeros de ayer y de hoy en este simposio, pero no podemos olvidar la cuestión fundamental del sentido de la vida, la cuestión de los fundamentos de la existencia, dónde se basa mi sentir, mi vivir, mi aguantar, mi levantarme cuando he caído, mi sobreponerme a una crisis, mi enfrentarme al vacío, a la nada, a la muerte. Volviendo a Kant, no está mal que recordemos las 3 preguntas con las que él resumía todo su planteamiento filosófico y que son muy representativas del ser humano. Primera pregunta, ¿qué puedo conocer? Segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Y tercera pregunta, ¿qué me cabe esperar? Esta tercera pregunta solo puede responderse desde el ámbito de la religión, de la espiritualidad, de planteamientos metafísicos que están más allá de la naturaleza. Si eliminamos esta pregunta y si eliminamos las construcciones sociales e históricas que se han basado en ella, es decir, las religiones, amputamos un órgano fundamental para el ser humano. Repito, amputamos un órgano fundamental para el ser humano, hablando de forma simbólica, ¿no? Y entonces es cuando vendrá el momento de las sectas, el momento ideal para las sectas, que encontrarán el caldo de cultivo ideal para presentarse como propuestas de sentido, las mejores y las más atractivas frente a lo que haya. Frente a ese monopolio con su dosis mayor o menor de decadencia, cuando estamos hablando de una religión mayoritaria en un país, en una cultura, o bien frente a una pretensión oficial de eliminación o superación de lo religioso, como sucede con regímenes totalitarios que tengan una política secularista, de marginación o eliminación de lo religioso. Podríamos poner muchos ejemplos cercanos y lejanos de dónde, cuándo y cómo y por qué han surgido las sectas y se han difundido, además de, por supuesto, todos los otros condicionamientos sociológicos, macrosociológicos, microsociológicos, personales, familiares, psicológicos fundamentalmente, que hemos estado escuchando en las conferencias de ayer y de hoy. Por eso,
han surgido las sectas, por eso se han mantenido y se han difundido. Y con esto pasamos al tercer punto de mi intervención. Secta y religión. La primera dificultad que encontramos al acercarnos al fenómeno sectario es la cuestión tan discutida y discutible de la definición. ¿Qué es una secta? Como ya sabrán, después de todas estas horas de formación intensa y continuada en este encuentro virtual, hay decenas de definiciones diferentes del concepto secta. Y no solo es posible que ninguna de ellas nos satisfaga del todo, suele suceder, sino que el propio uso de la palabra secta se torna muy problemático y tiende a sustituirse por otros términos que denotan más exactitud para su empleo en la actualidad, como por ejemplo cuando ponemos el acento en la persuasión coercitiva o el abuso psicológico grupal, etc. Es decir, más en el comportamiento de esos grupos que en el resto de características de esos grupos, mucho menos de lo que creen, dicen, cuentan, etc. Y precisamente una de las razones fundamentales para el rechazo de la palabra secta es su origen religioso. Veamos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre nuestro término tan polémico. 1. Doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. 2. Conjunto de seguidores de una secta, refiriéndose a esa primera acepción. 3. Comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. ¿Cómo se ha llegado de la primera acepción, que es la más antigua, podríamos decir, a la tercera? ¿En qué momento ha dejado de usarse secta como sinónimo de herejía o cisma, es decir, como etiqueta puesta por una religión mayoritaria o predominante a sus minorías o separaciones heterodoxas o alternativas? Pues veámoslo rápidamente. La palabra secta viene del latín secare, el verbo cortar. No viene del verbo sequor, como se ha dicho a veces, del verbo seguir, no. ¿Cuándo se empieza a utilizar en un ámbito fuera de lo religioso confesional? Pues lo hacen los sociólogos en los inicios de la sociología, en el siglo XIX, refiriéndose al campo religioso, pero ya desde las ciencias sociales. Max Weber, a quien citaba antes, explica las instituciones religiosas desde la tensión entre Kirche y Sekte, entre iglesia y secta. Troeltsch, teólogo, había hablado anteriormente de Kirche, Sekte y Mystik, es decir, iglesia, secta y mística, que esto nos viene muy bien, esto tercero, para referirnos a tantas realidades más difusas, no tan grupales. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre iglesia y secta? El tamaño, la antigüedad, la procedencia, el grado de compromiso, etc. Entonces está claro, la secta es un grupo pequeño frente a la iglesia, que es grande. La secta es un grupo nuevo frente a la iglesia, que es un grupo antiguo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una neutralidad en la valoración de la palabra secta, que ha pasado al inglés como sect. ¿Vale? Simplemente. ¿Cuándo se da un salto cualitativo importante? Cuando en el siglo XX empieza a utilizarse la palabra secta por parte de la psicología. Se empieza a aplicar el término utilizado para esos grupos religiosos minoritarios a unos grupos que generan daño a sus miembros, en clave de manipulación y de alienación. Bien, entonces aquí, claro, ya hablamos con un sentido peyorativo, lo que en español diríamos secta destructiva, secta coercitiva. Esto en inglés se dice cult, no se dice sect. La diferencia. Bien, entonces aquí viene un motivo de discusión. Cuando llamamos secta a un grupo, ¿qué peso tienen sus características grupales, doctrinales y cuánto sus dinámicas de manipulación? Pero si queremos ver lo que tocan y lo que distan secta y religión, tenemos que preguntarnos qué es una religión. Y tiramos de nuevo del diccionario de la Real Academia Española. Religión, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Por lo tanto, tenemos tres elementos fundamentales para un concepto clásico, tradicional de religión: creencias, ética y culto.
Otros rasgos necesarios que tendríamos que tener en cuenta: lo cognitivo, es decir, estamos en el ámbito de sentido de la vida, cosmovisión, esperanza, como decía antes, y el rasgo afectivo, cohesión grupal, llamada al amor o a la compasión entre los miembros y con el resto de la humanidad, etc. ¿Y los aspectos institucionales? Claro, ¿la religión es algo social o es algo personal? Son las dos cosas, pero después, con la modernidad, hemos visto cómo esto se ha individualizado bastante. Y otra dificultad más que tenemos en la terminología, discúlpenme que ponga tantos peros, pero seguro que ustedes están pensando en muchos más. La diferenciación entre religión y espiritualidad. Muchos dicen que la espiritualidad sería más amplia, que la religión sería menos institucional, menos organizada. Bueno, ahí también hay muchas discusiones. Pero avancemos. Lo que nos interesa: ¿cuáles son las diferencias más importantes entre secta y religión? Yo las resumiría así, casi a modo de titulares, para no alargarnos mucho. La religión sirve a las personas. La secta se sirve de las personas. 2. La religión humaniza, mientras que la secta deshumaniza. 3. La religión integra la razón, el pensamiento, la crítica. La secta, por el contrario, margina, rechaza estos aspectos, o por lo menos los pone en un segundo plano. Aquí siempre viene bien una cita de Chesterton, converso católico, como saben, que llegó a escribir en un momento: la Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Ilustra muy bien, ¿no?, lo que debe ser una correcta vivencia de lo religioso. Y en cuarto lugar, la religión debe potenciar la libertad, mientras que la secta es un fenómeno de esclavitud. Por eso yo a veces digo, siguiendo a algunos autores como José Luis Sánchez Nogales, que podríamos llamar a la secta patología de la religión. Es una patología, una enfermedad del fenómeno religioso, al igual que lo es el fundamentalismo, al igual que podríamos considerar el sincretismo. Pues una corrupción, ¿no? Si hacemos caso a ese refrán latino que dice que la corrupción de lo mejor o la corrupción de los mejores es lo peor. Bueno, corruptio optimi pessima. Aquí se cumple totalmente. Pero por otro lado, ¿cuáles son las convergencias? ¿En qué sentido podemos hablar de cercanías, de coincidencias entre el fenómeno religioso y el fenómeno sectario? Pues miren, hay casos de sobra que muestran en el pasado y también en el presente la cara oscura de las religiones, con episodios de fanatismo, deshumanización, sometimiento, irracionalidad, esclavitud. Lo que hoy vemos muy claramente en las sectas, pues también ha sucedido y a veces sucede en las religiones. 2. Las sectas de cualquier tipo, sean más religiosas explícitamente o menos, o incluso aunque nieguen su carácter religioso, participan de lo religioso porque integran esos 3 elementos doctrinales, éticos y rituales. En tercer lugar, las sectas presentan como anzuelo y mantienen como adoctrinamiento una oferta de sentido, esperanza, pertenencia, relación y salvación, como las religiones. Muchas de ellas aparentan ser una religión más. Por último, habría que plantear otra cuestión controvertida: si podemos hablar de sectas dentro de las religiones, dentro de las confesiones religiosas, o solo de comportamientos sectarios. Pero bueno, esto daría para mucha reflexión y mucha discusión, y quizás puede ser materia de otra conferencia en el futuro. Y paso así al último que les quería contar en esta intervención, y ya de forma necesariamente breve. Derecho y libertad religiosa en el caso español, y todo esto en relación con las sectas. El marco normativo, los españoles lo conocerán bien, pero lo resumo para los que nos escuchan desde otros países, de otras latitudes. La situación anterior a nuestro sistema democrático tuvo una pequeña apertura a la libertad religiosa durante el régimen de Franco, porque en el año 1967 se promulgó una ley de libertad religiosa, ciertamente defectuosa, pero frente a lo anterior supuso un avance. La Constitución española del año 1978 consagra la libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales. En su artículo 16 se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
punto 2 de este artículo 16, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y punto número 3, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 2 años después se publica la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, 1980. Un año después, un Real Decreto sobre organización y funcionamiento del registro de entidades religiosas, un registro dependiente del Ministerio de Justicia que ya existía desde esa ley franquista anterior. Este Real Decreto es de 1981 y fue modificado, puesto al día en 2015. Después están los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, con la Iglesia Católica, de 1979, con la FERED, es decir, con los evangélicos, con la FCJE, con los judíos, y con la CIE, los musulmanes, firmados estos tres en el año 1992. Y finalmente un Real Decreto del año 2015 por el que se regula la declaración de notorio arraigo, que es como una etiqueta especial que se le da a las confesiones religiosas que tienen una importancia especial en la sociedad española por su historia, por su implantación social, etcétera, etcétera. Claro, cuestiones en debate. No existe secta como término con un valor jurídico. Cuando hablamos del fenómeno sectario, tenemos que encuadrarlo en diversas categorías grupales que tocan los derechos fundamentales, la libertad religiosa y de conciencia, de asociación, de expresión, de reunión, etcétera, etcétera. Volvamos atrás a esos documentos legales que les he dicho. Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 dice: quedan fuera del ámbito de protección de la presente ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos. Artículo 3.2. Pero, en el siglo XXI, recién empezado, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, dejó claro que por esa neutralidad e imparcialidad del Estado democrático ante el fenómeno religioso, el que haya un registro de entidades religiosas en el que se acepta o se niega la inscripción, dice el Tribunal Constitucional, que es el mayor órgano de interpretación de la Constitución, que esta realidad no habilita al Estado para realizar una actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de las entidades o comunidades religiosas. Esto es ciertamente problemático. Ya lo ha dicho nuestro compañero Carlos Bardavío, doctor en Derecho, las dificultades que hay, pero a las que ha señalado se suman estas, que estamos en el campo de lo religioso y que la intersección entre secta y religión pues es muy confusa y es problemática. Hemos abordado e intentado expresarles varios temas en torno a secta y religión. Espero que hayan servido para la formación, para el pensar desde aquí nuevas cosas y que ayuden al conocimiento, a un mayor conocimiento del fenómeno sectario y una mejor ayuda a las personas que sufren en torno a este fenómeno. Les agradezco de verdad su atención y quedo a su disposición también para lo que necesiten en torno a estos temas. Un saludo a todos.